Presentando la plática, derivando imágenes, el doctor Miguel Sánchez Brito, ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Zacatepec, con especialidad en logística, maestría en ciencias de la computación, con especialidad en inteligencia artificial aplicada a la visión robótica por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, doctorado en ciencias de la computación, con especialidad en inteligencia artificial aplicada a la salud por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, estancia de investigación en la Secretaría de la Defensa Nacional, Escuela Militar de Medicina, estancia postdoctoral en la Escuela Superior de Medicina del IPN, distinción por el Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1, miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, miembro de la Academia Mexicana de Computación, miembro de la Red de Expertos en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos por el Instituto Politécnico Nacional, miembro del Cuerpo de Revisores de la revista científica Teorema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, profesor de la ESCOM y Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Coajimalpa, estudiando áreas de interés como procesamiento digital de imágenes, espectroscopía, inteligencia artificial, machine learning, asistencia en el diagnóstico clínico de patologías y análisis de datos. Un fuerte aplauso para el doctor Miguel Sánchez Brito. Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, bastantes caras conocidas y bastantes caras nuevas. Muy probablemente vamos a coincidir en el transcurso de sus carreras, me toca estar en las tres áreas, ¿no? Pues bueno, esta charla tiene más la intención de bajar un poquito más las matemáticas hacia la aplicación computacional, ¿no? Tal vez el título medio nos permita generar pues alguna idea de que pudiera trabajar, pero a ciencia cierta todavía pues pudieran quedar varias incógnitas, ¿no? La parte de derivadas pues ya no debería de ser un tema desconocido para ustedes, y la parte de imágenes pues bueno, es bastante lógico hacer una interpretación de ello, pero mezclarlos, dices, oye, bueno, ya tengo problemas con las puras derivadas y ahora me vas a meter imágenes que no veo números ni por ningún lado. Bueno, de eso se trata la plática, un poco de tropicalización de las matemáticas para pues bueno, hacer procesos mediante visión robótica, ¿no? A eso es a lo que me dedicamos. Esta plática es un proceso fundamental de inteligencia artificial mediante visión robótica, ¿no? Adelante, por favor, con la segunda. Ok. Bueno, este es un poco de la agenda que vamos a estar viendo. Bastante corta, ustedes siéntanse en la libertad de interrumpir cuando ustedes quieran. Podemos retomar cualquier punto en el momento que ustedes los deseen. La intención siempre es que se lleven algo de conocimiento de lo que de estas pláticas, ¿no? Para estimularlos, después de la plática, al finalizar, se les van a pasar una hoja con 10 preguntas para que no se crean, ¿no? No, nada más era como para que no se vayan a desconectar, ¿no? No es cierto, mis estudiantes, sí quiero resumir esto. Bueno, vamos a echarle un vistazo, ¿no? Vamos a empezar a desmenuzar un poquito los temas, ¿no? Bueno, una imagen... ok, no veo números por ningún lado. No sé si han hecho el experimento de abrir una imagen, por ejemplo, con Paint y hacerle zoom, hasta que lo único que vean es una rejita, no un cuadrito nada más. Esos cuadritos se llaman píxeles. Toda la parte de visión robótica tiene fundamento en el procesamiento de estos cuadritos que se llaman píxeles. Al contrario de lo que pudiéramos nosotros pensar o imaginar, ese píxel no tiene un valor único, sino que tiene 3 valores. Esos 3 valores derivan de la teoría del color. La teoría del color nos dice que todos los colores que nosotros podemos visualizar se componen a partir de la suma de un valor en rojo, un valor en verde y un valor en azul. Si ustedes hacen zoom y ven un cuadrito, pues van a tener números como estos que marcamos ahí en la lupita. Los valores posibles que puedes tener esos píxeles nada más son
valores que van entre 0 y 255, no existen más. A partir de la suma de esos tres, construimos todos los colores que podemos nosotros visualizar, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí en esta parte, las imágenes en escala de grises necesitan un poquito de mención específica, ¿no? Las imágenes en escala de grises, pues lo que tratan es de resumir la información de los colores. Al tener diferentes valores, los rojos, los verdes y los azules, provocan que tengamos como tres copias de la misma imagen, una completamente roja y sus variantes en rojo, una verde y una azul, ¿no? Entonces, pues, si tú aplicas un procesamiento a cada canal, pues no necesariamente va a funcionar de igual manera en los otros dos. Entonces, para tratar de homologar los procesamientos es que lo convertimos en escala de grises. En escala de grises no significa que no tengamos los tres canales. Existen los tres canales, pero pues es el mismo valor para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo hacemos eso, no? Yo veo una imagen y no veo números, por más zoom que le hice con el Paint, pues no llegué a ver ni un 1, ni un 2, ni un 255, ¿no? Ahí es donde entran un poquito las librerías, ¿no? Comúnmente en el área de procesamiento de imágenes o de Machine Learning mediante visión, pues utilizan una librería que se llama OpenCV, no sé si más o menos la hayan escuchado o es la primera vez, ¿no? Una parte interesante o de las partes más fundamentales de esta librería, pues es que les permite leer una imagen y te da como resultado una matriz, ¿no? La matriz de ceros y 255, ¿no? ¿Cómo hacemos la conversión a escala de grises? Pues lo único que tú tienes que hacer es acceder al valor rojo, le sumas el valor verde y el azul al final. Posteriormente a esa sumatoria lo divides entre 3 y a fuerzas va a caer en la escala de grises. Entonces a ese píxel le asignas ese valor que te dio como resultado de esa división. Así es como tienes una imagen en escala de grises. Ahora sí, ya el procesamiento que tú le hagas pues va a funcionar en los tres canales. Hasta acá vamos bien, ¿no? Sí, va entendiéndose, ¿no? Ya más o menos tenemos un proceso, ¿no? Ya vamos desmenuzando, todavía no llegamos a la derivada. Teniendo esto en cuenta, pues lo que necesitan antes de empezar a meterse a la definición de derivadas es otro preprocesamiento, el umbralizado. El umbralizado con la intención de binarizar. En una imagen en escala de grises nosotros tenemos un montón de valores que van desde 0 a 255 para los tres canales, el mismo para todos. Pero cuando tú binarizas la imagen, nada más hay de dos sopas. O eres blanco o eres negro, o eres blanco y cualquier otro color, o combinación de dos colores. Teniendo eso en cuenta, una imagen binaria como la que tenemos acá a la derecha, ¿qué valores tendría, maestros? La de la derecha, ¿no? Aquí está la regla, ¿no? La imagen en la coordenada X y Y. ¿Por qué X y Y? Pues porque una imagen es una matriz, ¿no? Tiene renglones y tiene columnas, ¿no? Entonces, pues cada renglón, pues se le va asignando el valor de 1 y así hasta cuántas columnas o filas tenga. Entonces, pues aquí está bastante sencilla la regla, ¿no? Esta imagen entró en escala de grises. Si el valor del píxel en escala de grises no supera un umbral de tamaño 150, entonces se pone el valor de 0. El 0 en la teoría de las imágenes es la ausencia de color. La ausencia de color significa que es de color negro, ¿no? En caso contrario tienes un valor de 255. Y ya aquí tenemos la imagen binarizada, que ya nos debería de permitir un poquito empezar a trabajar con la derivada. ¿Hasta acá vamos bien también? Entonces derívenlo, ¿no? Bueno, todavía no se desconecte todavía, profe, apenas estamos dentro de los 5 minutos, ¿no? Vamos a echarle un vistazo a la parte de valores. Si nosotros abrimos esta imagen binaria con OpenCV, cada renglón y cada columna nada más va a tener valores entre 0 y 255, no hay de otro. Y ahora pasémonos, dejemos aquí en esta parte la parte de procesamiento de imágenes y ahora pasémonos a la parte de las derivadas. A grandes rasgos,
¿qué definición podrían dar de una derivada? Razón de cambio. Máximos y mínimos, justamente también. Creo que ambos casos son bastante acertados. Bien. Aquí tenemos una función, una fórmula que pues no sé si afortunado o desafortunadamente la han visto o la van a ver o la están volviendo a ver en su recurso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a traducirla al español que hablamos, ¿no? Más o menos. Esto significa que tomamos dos puntos muy cercanos, calculamos cuánto cambia y dividimos entre la distancia. Tomamos dos puntos muy cercanos, calculamos cuánto cambia la función entre ellos. Esto, ¿cómo lo regresamos a la imagen binaria que teníamos? ¿Se les ocurre alguna forma? ¿Cómo lo aplicamos? ¿No? ¿Ninguna hipótesis? ¿No? A ver, tu maestro de allá de blanco, el de análisis y diseño. Justamente la parte de ir procesando y obtener la imagen binaria nos permite representar esta fórmula un poquito complicada de ver en algo tan sencillo al español humano como sería: voy comparando el actual contra el anterior, si el actual es igual al anterior no hay cambio, entonces deberías de tener una pendiente cero, ¿no? Entonces pues no deberías de tener ningún máximo ni ningún mínimo. Entonces pues básicamente tienes que construir un algoritmo que vaya píxel por píxel analizando el actual y el anterior. Si hay un cambio, es decir, si pasas de 0 a 255 o viceversa, significa que ya pasaste a otra región, ¿no? Que ya hubo un cambio de píxel y ese cambio es el que tú vas a ir guardando. ¿Hasta acá más o menos eso se entiende? ¿Sí? Entonces nada más vamos a ir cambiando de píxel a píxel. Si el valor actual es diferente al anterior, pues lo señalamos. En este caso, pues bueno, aquí está la representación de la imagen binaria y aquí tenemos, gracias al preprocesamiento de tener una imagen binaria, pues los dos posibles escenarios que tú vas a tener. Si tú tienes un renglón completamente en cero, pues vas a tener, y lo graficas, pues vas a tener una línea, no hay cambio de pendientes, ¿no? Entonces, pues estos valores que no hay cambio de pendiente, los coloreas en negro, ¿no? Ya sabes cómo hacerlo con OpenCV, lo vimos al inicio. Cuando haya un cambio, sin 0 a 255, mantienes ese píxel. Analizas el que sigue. Si el que sigue es igual que el anterior, no lo vas a considerar. Consideras cuando hay un cambio de valores. Entonces, este renglón de ejemplo nos va a dar esta gráfica, no sé, vienes de 0, pasas a 255, te mantienes en 255 y luego bajas otra vez a 0, ¿no? Entonces, esta gráfica te representa estas cuestiones. Ahora, eso te permite encontrar una parte de esa imagen, pero en el eje de las X, ¿no? Nos faltaría ahora pasarnos al eje de las Y. La ventaja es que pues, es exactamente lo mismo. Los de R, aquí ¿qué sería, maestro? N row, N col, ¿cómo sería? Sí, de rojo. Eso es N col, ¿no? Entonces pues nos vamos, haces un ciclo for, revisas todas las columnas y vas detectando esos cambios, ¿no? Para el eje de las X, pues es lo mismo, pero con N row, ¿no? Entonces, pues no está bastante entendible, bastante digerible la visión robótica, ¿no? Ya tenemos aquí los dos ejes, tenemos exactamente las mismas gráficas, nada más que rotadas 90 grados. Y finalmente el problema que tenemos es que ahora tenemos de una sola imagen, tenemos dos copias, ¿no? Hay otras opciones, ya otras funciones un poquito más amigables o que no demandan tanto conocimiento, como pues son las sumas, ¿no? Sumas los valores de los píxeles, donde va a ser 0, pues se deja el mismo 0. Cuando hay alguno de los dos es 255, pues se deja ese valor de 255
los juntas, ¿y qué obtienes? ¿Qué figura es? Aquí, si llevaran clases conmigo, aquí hubiera sido el primer desconecte, ¿no? Porque aquí tú nada más tienes píxeles. La computadora no sabe qué es un objeto. Tú le tienes que decir a la computadora qué es un objeto. Esa es la parte complicada de la inteligencia artificial. Hacemos cosas de manera tan cotidiana que nunca nos ponemos a pensar como las definiciones más fundamentales, ¿no? Entonces pudiéramos pensar que un objeto son píxeles que tienen valores muy cercanos entre sí o iguales entre sí, dado que estamos trabajando con imágenes binarias, y que además cumplen con la característica de estar cercanos, ¿no? ¿Cómo mides la cercanía entre píxeles? ¿Alguna idea? Ya los puse hasta el cansancio los de R a hacer eso, ¿no? Con la distancia euclidiana, ¿no? Básicamente es Pitágoras, la raíz cuadrada de x1 menos x2 elevado al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Si tienes una distancia euclidiana menor a 2, significa que el píxel está pegado así. ¿Por qué menor a 2? Para que consideres también las diagonales, ¿no? Entonces, ahora tú le dices a la computadora, ya sacaste todos los bordes, ahora sacas una función que vaya revisando los píxeles. Es 0, no me interesa. Es 255, lo guardas. Analizas el de al lado, el de arriba, el del otro lado y el de abajo. Si también es 255, entonces los vas uniendo, vas formándolo en una lista, ¿no? Entonces lo que le pasas a la computadora es esa lista con las coordenadas de esos píxeles. Así la computadora va a saber que eso es un objeto que tiene esa distribución. Ya la computadora se hará bolas y ya lo buscará a posteriori, ¿no? Pero ahora sí, ya que aplicaste ese algoritmo, ahora sí ya puedes decir que eso es un rectángulo, ¿no? O la computadora va a saber, bueno, vas a ver que es un objeto que a ti te interesa. Aquí está lo de la distancia euclidiana. Aquí ya hubiera, en mis clases estos hubieran sido ustedes y este hubiera sido yo. Ahora, pues, ¿cuál es la ventaja o para qué quieres saber esto? Hemos visto bastantes videos, es un área muy común en la parte de computación, independientemente de cualquiera de las tres carreras. Un área muy común que hemos visto son las famosísimas redes neuronales convolucionales, ¿no? Que detectan objetos como si fuera arte de magia, ¿no? Pero no tiene nada de magia, algo de eso. Bueno, este ejemplo tiene que ver una forma muy abstracta de cómo hace el reconocimiento, ¿no? Utilizando alguna métrica que ya han visto muy seguramente, como pudiera ser el coeficiente de correlación, ¿no? Ahora que tú ya sabes que es un objeto, este es el objeto, obtienes esta gráfica. ¿Esta gráfica qué es? Esta gráfica se le denomina firma del objeto. ¿Qué va? Pues bueno, no es mucho más que 255, 255, 255, 0, 0, es esta caída de acá. Entonces pues ya tienes esta grafiquita, ¿no? Ahora tú puedes utilizar eso a tu conveniencia, porque ahora tú puedes crear un programa que vaya revisando una imagen, agarre un conjunto de píxeles y le saque el coeficiente de correlación como para determinar cuál de estos es un rectángulo, ¿no? Si agarras una misma distribución, entonces aquí tienes lo que tú le dijiste a la computadora que es un rectángulo, va a analizar otra área la computadora y es evidente a través de nada más una inspección visual que esta cosa que no sabemos qué es, la computadora lo tiene que clasificar como si fuera un rectángulo, pudiendo utilizar probablemente el coeficiente de correlación, ¿no? Estamos en áreas de números, ¿no? Nosotros tenemos que sustentar nuestras respuestas en alguna métrica, ¿no? Entonces, pues si la forma es lo que te define, pues un objeto, pues una métrica que evalúa los cambios dependientes, pues pudieras considerar el coeficiente de correlación para hacer un clasificador de formas en una imagen, ¿no? Entonces las redes neuronales hacen un poquito esas cuestiones, nada más que tienen algunos otros factores que les permite ser tolerantes a escala
traslación, escalamiento y rotación, ¿no? Consideran hasta cierto punto esas cuestiones. Entonces, como por arte de magia, tu computadora ya va a poder clasificar o identificar rectángulos en cualquier imagen que tú le compartas, ¿no? Entonces ya le vas a poner ese programa a tu mamá y tu mamá ya va a decir, ah, mi hijo está estudiando en la SCOM y ya está, mire, comadre, ya hizo un programa que detecta rectángulos, ¿no? Y así cualquier forma que tú consideres, así lo puedes hacer, ¿no? Es un primer acercamiento con la parte de procesamiento digital de imágenes. Entonces, pues si tú aplicas ese mismo criterio a las imágenes que estuvimos haciendo acá, pues bueno, tienes la imagen a color, es decir, un cierto valor de R, un cierto valor de G, un cierto valor de B, lo sumas y lo promedias, luego lo umbralizas y luego le sacas la derivada y lo que te da como resultado son los bordes de las imágenes. Si tú derivas una imagen con respecto de X y de Y, el resultado son los bordes de la imagen. ¿Por qué creen que sean, o para qué creen pues? O sea, todo, la intención es un para qué, ¿no? ¿Para qué creen que tenga esa necesidad? Si ustedes van a analizar una imagen de un perro, quieren hacer un clasificador de perros y gatos, ¿creen que tenga o que aporte mucho valor identificar un píxel de la panza del perro o del gato? ¿Creen que con un valor de la panza del perro y del gato pueda la computadora decir si es un perro o un gato? No, necesita cierta información, ¿no? ¿Y esa información qué es? Las formas. Y las formas te la dan las derivadas. Esto es lo que hacen las redes neuronales convolucionales. Las redes neuronales convolucionales tienen una capa de convolución y una capa de deep learning. La capa de deep learning ahorita se las explico. La capa de convolución justamente lo que hace es obtener los bordes de la imagen. ¿Por qué? Tú le puedes aventar la imagen así completa, seguramente sí, pero pues la computadora al tener píxeles con muchas variantes no va a saber en dónde concentrarse para tratar de clasificar eso. Eso te va a llevar a que no vas a poder tú saber cuántas, bueno, de hecho no sabes, pero vas a poder requerir o vas a tener la necesidad de requerir muchas imágenes para que la computadora sepa qué es lo que tú quieres clasificar o en dónde se centra. Va a necesitar mucha información. Que tú le vayas pasando la imagen en bordes es como si le estuvieras predigiriendo la comida a la red neuronal para que aprenda a identificar formas. Entonces dice, bueno, esta cosa tiene ciertas formas. La otra clase, que sería sin tumores, pues tiene formas parecidas, pero hay una que no coinciden. Entonces probablemente esa sea la región que quiere que yo me aprenda a esta persona, ¿no? Y es justamente lo que hace. La parte de Deep Learning, entonces aquí tienes tu matriz de bordes, de la derivada. Esos píxeles aplicas una cosa que se llama flatten, que es, bueno, si tienes una imagen de 5×5, la conviertes a un vector de 25 elementos, ¿no? Entonces esos elementos son los que entran acá. Estas cosas se llaman, es la capa de entrada. Esa capa de entrada tienes otra funcioncita. Esa funcioncita genera números aleatorios. Esos números aleatorios se llaman pesos. Entonces, entraron estos píxeles y entró tu funcioncita, tu máquina, que te regresa números aleatorios. Entonces, en esta neurona azul entra la sumatoria de la multiplicación de los valores de este píxel por estos valores de pesos. ¿Eso cómo se llama en matemáticas, maestros? La sumatoria de multiplicar este valor por este, más este por el peso correspondiente, más este por este, más este por este. Lo ven en cálculo hasta el cansancio, ¿no? Eso se llama producto punto, ¿no? Entonces calculas el producto punto de estas cosas y llega acá. Acá le sumas un número aleatorio. Ese número aleatorio pasa por esta cosa que se llama función de activación. Esa función de activación, la última, bueno, en este caso cada uno tiene dibujitos, en este caso es la función ReLU. La función ReLU nada más es un if. Si el resultado de esta sumatoria, de este producto punto más el bias supera 0, entonces eres tumor. Si es 0 menor, entonces eres sano. Se llama, el uso de estas redes neuronales se llama aprendizaje supervisado. ¿Por qué se llama aprendizaje supervisado? Porque tú le pasaste una imagen completamente etiquetada sobre si era
una imagen con un tumor o una imagen sanas, ¿no? Entonces, aquí hace las operaciones y por fuerza, dado que yo sé que esta pertenece a la población de tumores, debió de haber salido como 1. Si tu red neuronal clasificó esta imagen como 0, es decir, la función de activación te dio 0, quiere decir que hay un error. Entonces, como hay un error, tienes una cosa que se llama factor de aprendizaje. Es un número que ya no se modifica, se crea al principio. Bueno, sí lo puedes modificar, pero normalmente no pasa. Tienes aquí un valor, mandas tu función que genera números aleatorios, crea este número y ahora, como la clasificaste mal, multiplicas este factor de aprendizaje por estos pesos y se vuelve a repetir el proceso hasta que la clasifiques correctamente como debió de haber sido, ¿no? Entonces, este proceso, si tú no sacas los bordes de la imagen, probablemente se va a tardar pues un poquito más, ¿no? Hasta acá, no sé, ¿hay algo que quieran que me regrese? ¿Alguna duda? ¿No? Pues creo que, no sé, ya ahora en esta parte, tú ya sabes que si derivas una imagen, te va a dar como resultado los bordes de la misma. Los bordes de la misma, ¿por qué? Porque vas a facilitar el proceso de clasificación. Por mi parte, pues es lo que les quería compartir durante esta presentación. Estas son referencias de donde pueden profundizar más un poquito en la parte de las derivadas, en la parte de escalamientos y algunos otros procesos que ustedes quieran. No sé si tengan alguna duda, por mi parte sería todo. No sé, ¿va a haber preguntas o qué? Sí. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y una pregunta es un dulce, entonces quiero ver manos levantadas. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Un comentario? ¿Seguros? Ok, perfecto. Bueno, entonces démosles un aplauso al profesor. A ver, pregunta. Ok, perdón. Está difícil, me escucho con mi calificación. Bueno, primero que nada, pues estuvo muy buena la presentación, muy interesante, pero mi pregunta es si se puede derivar para obtener los bordes de una imagen, si se puede llegar a integrar la imagen y si sí, pues ¿qué te daría de solución? Bueno, una integral realmente termina siendo una sumatoria, ¿no? Con diferencia de la derivada. Tienes que integrar desde un rango, finalmente es un rango definido. Una integral definitiva, desde dónde a dónde, píxeles o coordenadas. Entonces lo que te va a dar como resultado es la homologación de las coordenadas. No necesariamente de los píxeles. Aquí tenemos la imagen en escala de grises. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen en escala de grises. Son varios valores que van entre 0 y 255. Si tú integras una parte, una regioncita de esta imagen, lo que te va a dar como resultado es la sumatoria de los valores de ese elemento. Entonces, al tener la sumatoria de los valores de ese elemento, vas a tener regiones que van a tener el mismo valor, es decir, el resultado de la integral definida para toda esa regioncita. Como que vas homologando los niveles de grises. ¿Sí? ¿No? No. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo quería preguntar, ¿qué programa podríamos utilizar, pues principalmente, o qué lenguaje de programación usted recomienda para empezar programando una inteligencia artificial? O sea, nada más lo básico, un algoritmo así.
Bueno, es que hay algoritmos de Machine Learning, de inteligencia artificial, pues hay un montón, ¿no? Dentro del área de procesamiento de imágenes, las convolucionales han sido las que más están, las que están en auge, ¿no? Hay que tener en cuenta más que los algoritmos, el tamaño de la imagen, ¿no? Una parte muy fundamental en el análisis de visión robótica es el redimensionar la imagen. Y redimensionar la imagen a todas luces lo que hace es compactar la información y se pierden las características, en este caso del tumor. Entonces hay que tratar de evitar la redimensión. Entonces, si tú lo que quieres es evitar la redimensión, lo que tú buscas es un lenguaje de programación que sea rápido. Y si tú quieres desarrollar inteligencia artificial, pues para que sea más rápido, yo sugeriría que fuera C o C++, ¿no? Anteriormente a Python, cuando estudiaba uno inteligencia artificial, era a fuerza C++, no había de otro. No había de otra cuestión, ¿no? Entonces, la parte de visión robótica, normalmente, si quieres respuesta lo más pronto posible, sería C++. Aunque ahorita también la parte de Python facilita mucho la cuestión de del análisis, una respuesta muy rápida. Principalmente a veces lo disfrazamos porque pues ya tiene librerías y quién sabe qué es lo que hagan y me dio un resultado del cual yo puedo hacer uso, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero pues si tú quieres desarrollar soluciones particulares para un problema en específico, muy probablemente te vas a tener que meter a desentrañar toda la matemática que hace ahí. Entonces, pues entender primero el modelo matemático, qué es lo que se está implementando allí. El lenguaje de programación lo quieres rápido, hay cierta tolerancia de tiempo, te vas a C++ o lo analizas directamente con Python. Procesamiento de imágenes, al tener ya la matriz, el lenguaje de programación es indiferente. Matrices trabajan todos los lenguajes de programación. Uno de los cursos, una de las materias común para las tres carreras es Big Data, aunque para algunos es optativa, para otros, creo que para los de ciencia de datos me parece que es de la retícula de a fuerzas, ¿no? Entonces justamente eso es lo que estamos haciendo. Una de las prácticas que les pongo a hacer en Big Data es, bueno, una red neuronal convolucional tradicional requiere que se redimensione la imagen. Al redimensionarla se pierden características. Se pierden características con la intención de que se pueda ocupar el hardware que tú tienes. Entonces, en PySpark lo que aprendemos a hacer es cómputo distribuido. Entonces, como ya no necesitas redimensionar la imagen porque puedes hacer cómputo distribuido, será posible obtener mejores resultados con la imagen en Full HD o serán exactamente los mismos que redimensionarlas. Entonces, pues gran parte de las respuestas de los estudiantes es que se obtienen muchos mejores resultados de una red neuronal si la redimensionas. Entonces, ahorita también entonces pues ya no podrías decantar tanto la parte de Python con respecto a C++, porque en Python implementas PySpark, y ya puedes hacer cómputo distribuido y a lo mejor emparejas los tiempos de procesamiento con C++. El lenguaje de programación considero que es un poquito secundario. Lo que es importante es entender tu algoritmo, ¿no? Es lo único que nos diferencia de un chat GPT, ¿no? Gracias. Bueno, siguiendo la pregunta anterior, entonces, si en este caso en el cerebro logramos homologar una parte, por ejemplo, del tumor, ayudaría a no solamente identificar qué imagen cuenta con un tumor, sino también en qué zona está. Sí, justamente. ¿Recuerdas que hacíamos la parte de las regiones, ¿no? Que aplicabas una distancia euclidiana para detectar regiones. Entonces, sí, justamente una de las características de una región es sus coordenadas X y Y. Entonces, sí puedes saber por la forma si esta región es un tumor o no. Y con uno de sus atributos X y con su otro atributo Y, puedes saber la coordenada en la que está. Justamente ese fue un tema de TT de unos compañeros de sistemas. Preprocesar la imagen para que de forma no informada aprendiera a identificar tumores, ya que tenemos el tumor, tratar de reconstruir una versión 3D. La idea era hacer un software que le permitiera al cirujano no solamente identificar un posible tumor, sino tratar de inspeccionar su forma con una sola imagen.
Ok, sí me escucha, ¿no? Okay. Perfecto, sí. Al momento de delimitar, me imagino las firmas al momento de procesar sí, la imagen del cerebro, vemos que tenemos esas líneas como tal, ¿no? Al momento de delimitar el algoritmo para, ¿cómo se puede decir? Las redes neuronales, por así decirse, esos patrones podrían reconocerse como valores de entrada al momento de meterlas al modelo, o depende del algoritmo tal cual para poder intentar delimitar la información que nosotros preprocesamos. Ok, no sé si entiendo tu pregunta. Yo la entiendo como, ya que tenemos los bordes, ¿la aviento la imagen de bordes o...? No, bueno, en la penúltima diapositiva, Sí. si no me equivoco. Sí, o sea, tenemos el patrón que normalmente nos dijo para poder delimitar que ese patrón se podría delimitar como un rectángulo. Sí. Al momento, ahora nos adelantamos un poquito más, que en la parte de las redes neuronales, ese tipo de patrones se tiene que interpretar como una serie de números o variables al momento de meterlas en entrada para poder entrenar nuestro modelo. ¿Cómo está el asunto? Depende del algoritmo. No, en las redes neuronales puedes o hacer regiones, meter cada región, o formar una región con toda la imagen. Lo mismo que hiciste, si es 0 empieza por abajo, el 255, y así tienes la firma de todo el cerebro que tiene un tumor. Pero tú lo que puedes hacer es identificas cada región. Una región son píxeles blancos que están concatenados entre sí, la redimensionas porque la red neuronal siempre va a aprender o siempre requiere un tamaño definido, siempre tiene que tener longitudes iguales. Entonces redimensionas todas las regiones, las redimensionas a una forma particular, y ahora sí ya puede no analizar todo el cerebro, sino analizar una región. Y así, si una región te da como resultado pues que sí se parece a un tumor cancerígeno, pues entonces la red neuronal dirá, bueno, mira, este cerebro que tiene tantas regiones tiene una que sí pudiera ser. Puedes hacerlo así, o digamos por fuerza bruta conviertes esta imagen en una sola función y pues hay que se haga bolas la red neuronal, ¿no? Seguramente encontrará el patrón, pero a lo mejor se tarda más. La idea o la importancia de carreras como por ejemplo la ciencia de datos es facilitarle el trabajo a la parte del aprendizaje computarizado. Entonces, si tú analizas cada región y la redimensionas, probablemente vaya a ser más fácil para la computadora identificarlo, que si tiene que analizar cada cambio de pendiente, ya sabe aquí directamente sobre lo que va. No sé si respondí tu pregunta. Sí, o sea, lo que entiendo de eso es que normalmente podríamos de toda esa imagen delimitar como dividirla en matrices como de 9 píxeles, por así decirse, y que esas sean de entradas, y del resultado que nosotros sacamos de esa red neuronal, vectorizarlo para poder poner a prueba la serie de otras imágenes, de las cuales pues objetivamente va a haber un conjunto de entrenamiento, de las cuales van a tener cerebros con tumor y otros sin tumor. Claro. Ahí en el momento en que determinemos nuestros valores nuestros vectores de salida, vamos a encontrar un patrón. Sí. Un patrón en el cual nosotros determinemos que de tal información conseguimos determinar un cerebro sano de uno con tumor. Claro, Okay. sí, justamente. Perfecto. Y una regla que pudieras utilizar, bueno, esta es la región del tumor, un tumor puede ser un tumor cancerígeno y un benigno y un maligno, ¿no? Normalmente se diferencian principalmente por la forma. Los tumores benignos tienden a ser muy regulares, tendiendo a la circularidad. Los malignos tienen como una forma de estrella, ¿no? Entonces, identificar regiones que tienen similitud a una de esas formas puede ser todavía otra forma, como para discriminar, pues esta información de aquí o esta región no tiene nada que ver ni con un círculo ni con una estrella. Esto pues no se lo pases, ¿no? Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Vas haciendo más ligero el trabajo de la red neuronal, por ende es más probable que tu red neuronal, para identificar tumores en imágenes de resonancia magnética del cerebro, tenga un mayor porcentaje de exactitud, ¿no? Hay que mencionar también que nosotros, dado que no somos médicos,
no tienes nunca la capacidad de decir que ese es un tumor maligno o benigno. Tú sugieres que pudiera ser una región que se asemeja más o en un cierto umbral a un tumor. El que tiene la última palabra siempre es el médico. Ciertamente puede tener un rango de error, es lo que implica pues sí, los algoritmos de aprendizaje a máquina. Sí, Muchas sí, gracias. sí. Por nada. Muchas gracias. Le demos un aplauso, por favor, al profesor. Vamos a hacer entrega de su reconocimiento y lo voy a leer. La Escuela Superior de Cómputo otorga la presente constancia al doctor Miguel Sánchez Brito por su valiosa participación como ponente en la conferencia Derivando Imágenes, llevada a cabo el día 13 de marzo en el marco de las actividades de la sexta edición del Día Internacional de las Matemáticas en SCOM, firmado por el director del SCOM, el maestro en ciencias Iván Giovanni Mozo García. Un aplauso. Muchas gracias. Los invitamos a la siguiente actividad. Es una actividad cultural musical de esta hasta las 6:30, y a las 6:30 es la clausura. Entonces están invitados si quieren quedarse a escuchar a las bandas que van a tocar en vivo, y la sala